Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Henry Kissinger, aparte de ser el hombre que venía a visitarlo a Videla desde que asumió, quiero que recuerden que el primer gobierno en reconocer al gobierno de Videla fue el gobierno de los Estados Unidos. Ese país con el cual muchos se rasgan las vestiduras. Es un país donde primero te somete y después te manda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver qué hacen los que responden a ello, haciéndote mierda. Y te coloniza con televisión, con modas, con... yo me acuerdo que en su momento vino por aquí una funcionaria de la sociedad, Patricia de Arián, creo que era, que quiso hablar con Isabel Perón presa. Isabel Perón dijo: las ropas sucias en la Argentina acostumbramos a lavarlas entre los argentinos, y no la recibió. Mientras que otros maricones, que eran peronistas supuestamente, salieron llorando a pedir por él que la dejen en libertad, entre ellos algunos que llegaron a ser presidente, y lo recibieron. Isabel Martínez de Perón mantuvo una línea de conducta que fue la misma que dio Perón para todo aquel que se dice peronista. Bueno, vamos a ver. Henry Kissinger es uno de los hombres ideólogos de todos estos procesos mundialistas, la planificación para llegar a la globalización, siguiendo lo que veníamos hablando. Es uno de los pensadores, junto con el financista de todo esto, que es David Rockefeller. Y hay hombres como que no son muy conocidos, pero que tienen libros muy interesantes, como Francis Fukuyama, que vino de la mano de Cavallo en la Argentina, y después lo trajo Gustavo Vélez. Francis Fukuyama es un hombre que tiene su libro llamado El fin de la historia, porque dice que al hombre no hay que permitirle el pensamiento, no tiene que pensar, porque el hombre cuando piensa produce revoluciones, es decir, evoluciona, va evolucionando y se acelera la evolución y produce revoluciones. Entonces la única manera de terminar con ese tipo de situaciones, con esos cambios bruscos del planeamiento que ellos tienen para la humanidad, es no dejando al hombre pensar. Para eso hay una serie de elementos que les pone, y uno de ellos es, por ejemplo, que el hombre debe dársele todo lo que materialmente necesite, y hay que instarlo, inspirarlo a que él corra detrás de cosas materiales. Y en la medida que él vaya obteniendo esas cosas materiales, hay que producirles más necesidades a través de una acción psicológica, para que él siempre de su vida la realice a través de correr detrás de cosas y no de pensar ni de cambiar. Por esa razón se llama el fin de la historia, porque dice, en la medida que el hombre haga esto, que nosotros logremos que el hombre sea un elemento que solamente materia, piensa en la materia, hay que terminar con la espiritualidad del hombre,
que eso es lo que hace la revolución. Para eso hay que terminar con las religiones, y terminando con las religiones vamos a conseguir que el hombre se materialice totalmente, y una vez que esté materializado, hacerle correr detrás de esto, y nosotros le vamos a ir dando de a poquito lo que él necesita para ser feliz en su vida, que va a ser totalmente material. Y por eso llama el fin de la historia, porque la historia se hace a través de las diferentes cambios y revoluciones. Entonces, si ya no va a haber más historia, lo que va a haber es una eterna situación en la cual hay un libro muy bueno también que le contesta al fin de la historia, que lo escribe el reverendo Padre Sanz, que es un libro contestación a Francis Fukuyama. Como ese también tenemos a Zbigniew Brzezinski, que ya lo nombramos oportunamente, pero Henry Kissinger juega un papel muy importante, porque inclusive su desarrollo intelectual y programático es basado en la eliminación de población mundial. A principios de los años 70, Nixon estaba ocupado por el asunto Watergate, de modo que ya no ejercía como presidente. El auténtico presidente suplente en realidad era Henry Kissinger, que en abril de 1974 elaboró el NSS-M 200, un informe confidencial sobre seguridad nacional, en el que se afirmaba que la reducción o el control de las poblaciones era un requisito imprescindible para que Estados Unidos proporcionara ayuda alimentaria y de otros tipos a países extranjeros como Chile y a otras naciones. El objetivo era diseñar un plan de control drástico de la población mundial, es decir, para reducirla a 3.000 millones de personas hacia el año 2050. Imagínense que hoy estamos en 7.000 millones de personas en el mundo, así que ¿cuántas tienen que eliminar para llegar a en el 2050 a 3.000 millones? Estados Unidos lideró el esfuerzo y lo puso en marcha de la siguiente forma. Hizo del control de la natalidad en los países en desarrollo un requisito previo para la ayuda estadounidense. Esto aquí se fue realizando en la época, se profundizó mucho en la época de Menem. ¿Se acuerda estas teorías de coser las trompas de falopio, de la esterilización de los hombres, y toda una política de abortiva? Todo esto fue implementado, dirigido en función de que las riquezas materiales de los países no fueran aprovechadas por la población de ese país, sino que fueran reservas para ellos a futuro. Hizo en control de la natalidad en los países en desarrollo un requisito previo para la ayuda estadounidense. Kissinger lo resumió en términos contundentes. Si estas razas inferiores se ponen en el camino de recursos naturales y materias primas, entonces tenemos que encontrar la manera de deshacernos de ellos. ¿Escuchó la frase? Entonces ahí usted va a entender lo que nos pasa a nosotros con la minería a cielo abierto, con Monsanto, con el transgénico y con todo lo que aquí se está utilizando. Le vuelvo a repetir, si estas razas inferiores se ponen en el camino de recursos naturales y materias primas, entonces tenemos que encontrar la manera de deshacernos de ellos. Todo formaba parte de la eugenesia. ¿Alguna vez sintieron hablar de la eugenesia? Bueno, aquí vamos a hablar de la eugenesia. Y su plan era atacar las razas inferiores para preservar la raza superior, que supuestamente es esa oligarquía mundialista que quiere la globalización a gusto y piacere de ellos. De modo que la reducción demográfica promovida por el gobierno estadounidense se lleva a cabo mediante los planes de familia. ¿Se acuerda? La familia programada. Bueno, todo eso ya lo conocemos, así que no hace falta que yo se lo repita.
Solamente les recuerdo que todo esto ha venido sucediendo a través de leyes votadas en el Congreso de la Nación por los representantes del pueblo, que muchas veces ni saben lo que votan. Votan porque le ordenan y no porque estudien y respondan a su pueblo, preservando a ese pueblo los intereses del mismo. Los planes de familia, mediante los planes de familia Rockefeller y la modificación genética, es el último intento, pues manipula la semilla de la que se alimenta la gente. Actualmente los alimentos transgénicos saturan nuestra dieta. En todos los supermercados del mundo desarrollado, uno se encuentra con productos de Nestlé, de Unilever y de las principales marcas distribuidoras occidentales. Todas ellas, sin excepción, promocionan hoy en día los alimentos transgénicos, porque el 70% o incluso más de los alimentos que comen los estadounidenses, sin saberlo, puesto que no se indica en las etiquetas, se trata de transgénicos. El 70% contiene productos transgénicos de Monsanto o de otras compañías. Todo, desde patatas, tomates y demás productos vegetales, hasta el arroz, maíz, trigo, legumbres, como la soja y los productos de soja, aceite, vegetales, refrescos, aliños para ensalada, leche maternizada, frutas y verduras, productos lácteos, huevos, carne y otros productos animales que compramos en el supermercado, todo está modificado genéticamente. En una forma de control se arruina a los agricultores locales, se arruina a los pequeños agricultores y granjeros de Argentina y Brasil y otros sitios, y se los sustituye por gigantescos complejos agroindustriales que a menudo están en manos extranjeras, como la empresa de George Soros en Argentina. ¿Saben cuál es la empresa de George Soros en Argentina? IRSA. Los campesinos se convierten en aparceros y luego son expulsados de sus tierras y deben trasladarse a las ciudades en donde se amontonan en chabolas, constituyendo una mano de obra barata para la industria globalizada que así puede fabricar productos baratos. Las autoridades dedicadas a la inspección alimentaria y los biólogos que experimentan con la manipulación de las estructuras del ADN para las grandes empresas alimentarias afirman que estos productos han superado los exámenes suficientes y no constituyen ningún peligro para la salud pública. Pero eso es una mentira descarada. Por ejemplo, el principal experto en modificación de genéticas de las plantas y las lectinas, Arpad Pusztai, descubrió que las ratas que se alimentaban de patatas transgénicas tenían el hígado, el corazón, los testículos y el cerebro más pequeño, además de un sistema inmunitario deteriorado, y mostraban cambios estructurales en los leucocitos que las volvían más vulnerables a las infecciones y a las enfermedades que otras ratas que se alimentaban de patatas no modificadas genéticamente, y la cosa empeoró. Aparecieron daños en el timo y el vaso, hiperplasia, incluidas las pancreáticas y la intestinal. Se dieron casos de atrofia hepática, además de una considerable proliferación de células de los intestinos y en el estómago, que podían ser un indicio de un mayor riesgo de cáncer en el futuro. Igualmente alarmante es el hecho de que todo esto sucedió tras 10 días de estudio, y los cambios persistieron, pasando 110 días, que equivalen a 10 años en un ser humano. Además de comer maíz transgénico y consumir cantidades insignificantes del fertilizante químico Roundup de Monsanto, provocó que las ratas desarrollaran una cantidad extraordinaria de tumores, presentaran daños generalizados en los órganos y una muerte prematura, según la investigación que llevó a cabo la Universidad de Caen en Francia, que estudió los efectos a largo plazo de consumir maíz transgénico de Monsanto. La investigación está descrita como el estudio más riguroso que se ha publicado sobre los efectos causados a la salud
por la cosecha de alimentos transgénicos y del herbicida Roundup en las ratas. Sin embargo, a pesar de los enormes riesgos, Washington y cada vez más gobiernos del mundo en zonas de Europa, Asia, Latinoamérica y África permiten actualmente que se cultiven estos productos en sus territorios o que se importen a sus países, se producen y se vendan a los consumidores porque gigantes de la agroindustria como Monsanto, DuPont, Dow, AgriSciences, Cargill ejercen una presión enorme sobre la demanda y cuentan con el respaldo de un socio potente, el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones, incluidos el Departamento de Agricultura y de Estado, la Agencia de Alimentos y Medicamentos y la Agencia de Protección Ambiental e incluso del sector de defensa.